Dijeron que era una revisión de rutina, una llamada más en un barrio tranquilo. Pero cuando la patrulla frenó bruscamente y 2 agentes salieron disparados, la cosa cambió por completo. Una mujer en ropa deportiva que ayudaba a su vecina mayor a cargar la compra, se encontró de repente boca abajo en la acera. Sin preguntas, sin explicaciones, solo unas frías esposas metálicas clavándose en sus muñecas y rodillas, apretándole la espalda mientras luchaba por respirar. Su nombre, Jasmine Cole. Su crimen, encajaba con la descripción. No de una persona específica, solo de alguien. Alguien negro. Alguien que caminaba siendo negro en un barrio que aún susurra tras las puertas cerradas. El tipo de lugar donde el poder sonríe de día y luce una placa de noche. No era su primer encuentro con la injusticia, pero esta vez era personal, porque Jasmine no era una residente más, no era una turista ni una desconocida, era una agente federal, una investigadora del FBI enviada para exponer la corrupción dentro del mismo departamento que ahora la tenía inmovilizada, y el reloj seguía corriendo. 7 minutos. Ese fue el tiempo que tardó todo en cambiar, en que la verdad rompiera el silencio, en que la verdadera historia comenzara a revelarse. Al otro lado de la calle, alguien lo filmó todo. Un veterano retirado, el señor Raone Torres, observó con incredulidad cómo la mujer que le había ayudado a limpiar la entrada el invierno pasado era tratada como una delincuente. Las imágenes pronto se viralizarían, provocando indignación nacional, etiquetas exigiendo responsabilidades y un ajuste de cuentas público que nadie previó. Pero en ese momento, Jasmine no dijo nada. No gritó, no lloró. Miró al cielo, escuchando a los oficiales bromear y justificar sus acciones. Uno de ellos murmuró: «Debe haber hecho algo». El otro rió: «Siempre lo hacen». Y así nos recordaron lo fácil que es minar la dignidad. Cómo la autoridad sin control se convierte en un peligro. No se trata solo de una mujer. Se trata de un sistema que, con demasiada frecuencia, falla a quienes dice proteger. Se trata de los derechos civiles, la discriminación racial y lo que sucede cuando la responsabilidad se encuentra con la arrogancia. Pero sobre todo, se trata de lo que Jasmine hizo después. Porque en 7 minutos, todo lo que creían saber sobre ella, sobre el poder, sobre la justicia, sobre el control, estaba a punto de cambiar por completo. Quédense con nosotros porque esta no es solo una historia de injusticia. Es una lección sobre la verdadera autoridad. Y cuando la verdad finalmente se abre paso, no llama a la puerta. Derriba la puerta de una patada. Jasmine Cole no eligió Millstone por casualidad. Era un lugar tranquilo, alejado del ruido de la ciudad, con céspedes cuidadosamente cortados y una población que se enorgullecía de su tradición. Pero bajo su prístina apariencia, el pueblo bullía de tensión, tácita, sin control, y protegida por una red de buenos amigos uniformados. Precisamente por eso la envió el FBI. Jasmine no era ninguna novata. Con más de una década de experiencia investigando violaciones de derechos civiles y mala conducta policial, se había forjado una reputación como el arma silenciosa del FBI. Precisa, metódica e inquebrantable. No necesitaba sirenas ni focos. Necesitaba silencio, acceso y tiempo. Millstone ofreció las 3 cosas. Haciéndose pasar por analista de datos privada, alquiló una modesta casa en las afueras de Oakview Avenue. Se mudó sin hacer ruido y se integró al ambiente. Pero lo vio todo. Y lo más importante, lo grabó todo. Desde el primer día, notó los patrones. Las paradas de tráfico se centraban desproporcionadamente en conductores negros y latinos. Registros rutinarios en el supermercado, que misteriosamente ignoraban a clientes blancos, e informes de la desaparición de imágenes de cámaras corporales tras altercados que, de alguna manera, siempre terminaban con alguien de color en el hospital o algo peor. Pero el verdadero objetivo no eran los agentes de policía. Era el teniente Russell Keller, jefe de la División de Cumplimiento Comunitario. Encantador en público, implacable a puerta cerrada. Su unidad había acumulado denuncias por uso excesivo de la fuerza,
manipulación de pruebas y acoso. Pero aún así se mantenía protegida. El trabajo de Yasmín era cambiar eso, y estaba cerca de lograrlo. Durante 6 meses, recopiló discretamente grabaciones, entrevistas, análisis forense digital y testimonios de denunciantes. Grabó a Keller dando órdenes extraoficiales para intimidar a activistas. Tenía pruebas de informes de arresto falsificados. Incluso interceptó mensajes cifrados que sugerían una red más amplia de encubrimientos que involucraba al sindicato policial y a un juez local. El caso estaba listo. Pero algo salió mal. Apenas 24 horas antes de su presentación prevista ante el Departamento de Justicia, recibió una señal de su supervisor. El caso recibió luz verde para acción federal. Yasmín sonrió, sabiendo que justicia por fin se ponía al día. Cifró sus archivos, los subió a un servidor seguro en la nube y se preparó para desaparecer de Millstone para siempre. Una última visita al mercado. Un último favor para su anciana vecina. Luego volvería a desaparecer entre las sombras, dejando que la agencia hiciera su trabajo. Pero ellos se adelantaron. Sin que ella lo supiera, alguien dentro del departamento se había percatado de un infiltrado. Y cuando rastrearon los metadatos de un archivo adjunto de correo electrónico corrupto, la dirección IP conducía directamente a Oak View Avenue, directamente a Yasmín. Había caído en una trampa. Su tapadera seguía vigente oficialmente, pero en realidad, Keller no esperaba el papeleo. Envió una vaga alerta a todas las unidades para localizar y detener a personas sospechosas que coincidieran con las filtraciones de inteligencia. Sin nombres, sin órdenes judiciales, solo luz verde para una negación plausible. Y 2 agentes ansiosos mordieron el anzuelo. Ahora, mientras Yasmín estaba esposada en la parte trasera de una patrulla, mantenía la calma, calculando. El interior de la patrulla olía a café rancio y polvo, y el panel de plástico le presionaba las rodillas. Un agente se rió nerviosamente, mientras el otro miraba fijamente el retrovisor, confundido por su silencio. No sabían qué pensar de ella. No gritaba ni lloraba. Observaba, evaluaba, escuchaba. En su casa, la compra que nunca llegó a descargarse derretía en el porche. Su vecino, el señor Torres, se quedó paralizado por la sorpresa. Había visto a Yasmín ayudar a su esposa a llevarla a urgencias cuando no llegaba la ambulancia. La había visto recoger basura en la acera, ser voluntaria en la biblioteca local y dar clases particulares a niños después de la escuela. Y ahora la había visto llevándosela como a una fugitiva. Algo en su interior se conmovió. Sacó su teléfono y subió el video que acababa de grabar a su cuenta privada. Luego, le dio a compartir. Mientras tanto, dentro del crucero, los dedos de Yasmín se movían ligeramente en las esposas. No por pánico, sino por falta de ritmo. Un patrón silencioso resonó en sus palmas. Morse, una señal grabada en su piel. Había llegado el momento. Mientras el crucero avanzaba por Millstone Parkway, Yasmín permaneció inmóvil, pero su mente corría. Años de entrenamiento táctico le decían que esperara. La paciencia no era solo una virtud, era cuestión de supervivencia. Miró el tablero, sin cámara ni registros de audio. No era un procedimiento. Era improvisado. Su instinto confirmó lo que ya sospechaba. Keller no la estaba enviando a fichar. La estaba enviando a desaparecer. Movió la muñeca ligeramente y el chip integrado en su pulsera, el estándar para agentes encubiertos, envió su última ubicación GPS conocida a un canal satelital seguro del FBI. Un toque y luego silencio. La oportunidad se estaba agotando. Los oficiales conversaban un poco al principio. Uno mencionó algo sobre encajar en el perfil, mientras que el otro murmuró. Keller dijo, «Esta es la prioridad». Yasmín casi sonrió con suficiencia. Todavía no se daban cuenta de a quién transportaban. O tal vez sí, y simplemente no les importaba. En cualquier caso, el error no era suyo. Era de ellos. No sabían lo cerca que estaban de la desgracia nacional. Pero alguien más, sí.
dentro de un edificio gubernamental de hormigón a 80 kilómetros de distancia. El agente especial a cargo Howard Whitmore miró su tableta. El pitido de emergencia de Yasmín acababa de activarse. Se quedó paralizado a media frase durante una reunión presupuestaria. Murmuró, «Necesito la sala», y llamó al centro de mando. «Activa el nodo seguro del agente 6473. Activa el protocolo de eco negro. En menos de 3 minutos...» 3 suburbanos negros abandonaron la instalación federal con las sirenas apagadas y las ventanas tintadas. No venían en busca de respuestas, venían a la extracción. Mientras tanto, en el coche, Yasmín habló. «Sabes que te vas a arrepentir de esto». El oficial del asiento del copiloto se giró, irritado. Yasmín le sostuvo la mirada. «Dije 7 minutos. Ese es el tiempo que tarda una unidad de respuesta federal en triangular mi ubicación. Acaba de usar 6. El conductor se burló. «Señora, cállese». Pero el rostro de su compañero palideció ligeramente. Algo en su tono. Demasiado tranquilo, demasiado mesurado. Se sentía raro. Buscó la radio de la policía. «Despacho, vamos con el sospechoso». Interferencia. Luego silencio. Luego negativo. A la espera de más información. Lo intentó de nuevo. Nada. De vuelta en Millstone. El video que había publicado el señor Torres alcanzó las 1000 visualizaciones, luego las 10,000. Luego apareció en la cuenta de Twitter de un periodista local y luego en el correo de un abogado nacional de derechos civiles. Para el 7º minuto, el video tenía más de 90,000 visualizaciones. Se formaron hashtags. Justicia para Yasmín. Mujer injusta. Ash FBI y Millstone. El algoritmo ávido de contenido indignante y justo lo impulsó. Y luego llegó el tuit con cita. Esta mujer ayudó a exponer la corrupción policial en Westfield del año pasado. Si se la llevaron, esto es más grande de lo que imaginamos. Dentro de la patrulla, Yasmín cerró los ojos. El coche se desvió de la carretera principal y entró en un sendero de tierra que conducía detrás del viejo molino. El tipo de lugar que no aparecía en los mapas, que no tenía farolas ni cámaras, solo árboles, barro y susurros. Pero al detenerse el coche, el bosque se llenó de un nuevo sonido. Ruido sordo y sordo. Neumáticos, varios juegos, luego portazos, luego arranques. Yasmín sonrió por primera vez ese día. Habían pasado 7 minutos. Llamaron a la ventanilla de la patrulla. No era la policía local. Era un hombre con un chaleco táctico oscuro y la insignia de agente federal estampada en el pecho. «Salga del vehículo», le dijo con calma al conductor. Ahora, confundido, el conductor dudó. El agente federal mostró su identificación. Abrió la puerta. Los 2 oficiales se quedaron paralizados. Yasmín ladeó la cabeza. No necesitaba levantar la voz. Los hechos hablaron más fuerte que cualquier placa. El enfrentamiento tras el viejo molino duró menos de 30 segundos, pero quebró la ilusión de control que el departamento de policía de Millstone había construido durante años. Cuando el conductor finalmente abrió la patrulla, Yasmín salió con las manos aún esposadas, el cuerpo magullado, pero con una postura erguida. Su mirada se cruzó con la del agente especial White, con un destello de desafío y humor irónico. «Te has tardado bastante», dijo. Whitmore no le devolvió la sonrisa. «Tuve que esperar a la transmisión en vivo para confirmar tu rostro. El departamento legal lo quiere limpio». Los 2 oficiales locales se quedaron paralizados, pálidos, tartamudeando explicaciones a medias que nadie pidió. Whitmore no se molestó en intervenir. «Acabas de detener ilegalmente a un investigador federal en una misión activa del Departamento de Justicia. Tus radios estaban interferidos por algo. Te estaban vigilando desde el momento en que llegaste a Oakview». La mano del oficial más alto se movió nerviosamente hacia su cinturón. Al instante, 3 agentes federales alzaron sus armas. «No», advirtió Whitmore.
El agente parpadeó, dándose cuenta de que no se trataba del juego habitual de amenazas e inmunidad del condado. Era el peso del gobierno federal cayendo sobre la autoridad de su pequeño pueblo. Jasmine se giró hacia el policía más joven, Nolan, de unos 30 y tantos años, el mismo que había pegado la cara contra la ventanilla de la patrulla y sonreía con suficiencia al hacerlo. Él ya no podía mirarla a los ojos. Se acercó un paso más, con las muñecas aún atadas. Me preguntaste antes si había hecho algo. Déjame responder ahora. Su voz era cortante como una cuchilla envuelta en seda. He desmantelado 5 departamentos como el tuyo antes de comer, y estaba a punto de convertir este en el 6º. La garganta de Nolan se contrajo. Los árboles detrás de ellos estaban en silencio. Pero el teléfono en las manos del señor Torres seguía grabando cada segundo. Ese video, ya viral, tenía una secuela, una que se emitiría en todos los canales de noticias al atardecer. En el departamento de policía de Millstone, los teléfonos se iluminaron como máquinas tragamonedas. Los operadores susurraban. Los oficiales rondaban las pantallas de las computadoras observando las imágenes. Algunos atónitos, otros presas del pánico. Entonces llegó el correo electrónico. Los sistemas internos se bloquearon. Se revocó el acceso a todos los usuarios. Un mensaje parpadeó en sus monitores. Incautación federal en curso. Cumpla de inmediato. El jefe Harmon maldijo en voz baja mientras cerraba de golpe la puerta de su oficina y llamaba a Keller. No era una simple activista, CISO, era del FBI. La voz de Keller, normalmente suave y sarcástica, se quebró. Me encargo yo. Pero el tiempo corría y Jasmine no había dejado cabos sueltos. El siguiente movimiento de Keller fue un error fatal. Creyendo que podría interceptar el convoy y silenciar a Jasmine antes de que llegara a una oficina federal, salió corriendo del departamento, pasó junto a una furgoneta de noticias que lo esperaba y entró en el estacionamiento, solo para chocar directamente con un segundo convoy de vehículos federales que ya aseguraban el edificio. Whitmore avanzó con paso mesurado. Teniente Russell Keller, anunció, sosteniendo un acta de acusación sellada. Está arrestado por obstrucción a la justicia, conspiración para violar los derechos civiles y abuso de poder con pretexto de ley. La boca de Keller se torció en una especie de sonrisa burlona y despectiva. Esto es un error. Whitmore desbloqueó su teléfono y tocó la pantalla. Se escuchó el audio, la voz inconfundible de Keller. Borren la cámara corporal. Me da igual lo que haya dicho. No es de los nuestros. Siguieron más grabaciones. Órdenes para falsificar arrestos, atacar barrios minoritarios y tomar represalias contra periodistas. No te estabas haciendo el listo, dijo Whitmore, mirándolo fijamente a los ojos. Te estaban grabando. En la oficina federal de campo, Jasmine estaba sentada en el centro de una sala de interrogatorios estéril. Pero esta vez ella no era la protagonista. Era la arquitecta. A su alrededor se apilaban bolsas de evidencia. Los discos duros de Keller, los archivos confiscados, teléfonos prepago y una radio encriptada etiquetada como unidad MK. Los agentes se movían metódicamente, catalogando cada objeto. Uno de ellos se detuvo cuando Jasmine metió la mano en su abrigo y sacó un sobre sellado. «Esto es del oficial Graves», dijo, deslizándolo sobre la mesa. Lo había hojeado hacía 3 días. Dentro había una declaración jurada de un exmiembro de la administración que detallaba cómo jueces y fiscales de Millstone habían ocultado denuncias de mala conducta, a cambio de favores, apoyos de campaña y silencio. Un silencio sepulcral llenó la sala. Entonces, por fin, alguien lo dijo. Vamos a tener que escalar esto a Washington, D.C. Pero Jasmine no pidió gloria. No apareció en los programas matutinos ni concedió entrevistas. En cambio, 3 días después, entró discretamente a la Asamblea Municipal de Millstone sin anunciarse. Su rostro ya no era solo el de la mujer del video. Era el de la mujer que expuso una máquina averiada, de pie ante una multitud de habitantes del pueblo, algunos avergonzados, otros enojados,
otros aún en negación, no se inmutó. Me mudé aquí porque creía que el cambio podía surgir desde dentro. Y me quedé porque sabía que el silencio no ayuda a nadie. Todos vieron lo que estaba sucediendo. Simplemente no quisieron ser los primeros en hablar. La sala estaba en silencio. Un hombre entre la multitud se puso de pie. Era mayor, quizá de unos 70 años, llevaba una camisa a cuadros planchada y sostenía su gorra con ambas manos. «Señora», dijo lentamente, «he vivido aquí toda mi vida. He visto cosas, sí, pero no creíamos que pudiéramos cambiarlas. No sabíamos cómo». La mirada de Yasmín no vaciló. «Siempre lo supiste», dijo. «Simplemente eligieron la comodidad por encima de la justicia». Las palabras no fueron gritadas, pero impactaron más fuerte que cualquier megáfono. Porque eran ciertas. Afuera del ayuntamiento, furgonetas de prensa alineadas en la calle. La noticia ya había sido noticia en todo el país. Un agente encubierto del FBI expone la corrupción de la policía local. Una operación federal destapa años de abusos contra los derechos civiles en Millstone. Los periodistas rogaban por declaraciones, pero Yasmín los ignoraba sin más. Su trabajo no era actuar, era reconstruir lo que se había roto. Lo que vendría después llevaría meses, quizá años. Procedimientos judiciales, apelaciones, un nuevo liderazgo, un monitor federal para el departamento de policía. Pero lo más difícil no era el trabajo legal. Se enfrentaba a una comunidad que había permitido que la injusticia se propagara en silencio. El último momento no llegó en un tribunal ni en una rueda de prensa, sino en un aula. 2 semanas después de la operación, Yasmín visitó la escuela secundaria Millstone. No llevaba uniforme, ni arma, ni placa, solo una chaqueta azul marino y una memoria USB. En una clase de civismo de último año, conectó el archivo y reprodujo un video. Una recopilación de testimonios de los propios residentes del pueblo, negros y morenos, jóvenes y mayores, todos describiendo años de discriminación, miedo y humillación. La sala quedó en silencio. Nadie les había pedido nunca que vieran a sus propios vecinos decir la verdad. Cuando volvieron las luces, Yasmín encaró a los estudiantes. «Este sistema no se arregla solo», dijo. «Empeora hasta que alguien se arriesga lo suficiente como para detenerlo. Ese riesgo puede ser una palabra, un video, un voto o una carrera. Pero tú decides cuándo termina el silencio». Una estudiante levantó la mano. Una chica callada en la última fila, con ojos grandes y trenzas. Preguntó. Yasmín hizo una pausa y asintió. «Todos los días. Pero el miedo no puede tomar decisiones por ti. Si lo hace, solo eres un uniforme sin misión, una insignia sin coraje». Miró a la maestra. «Heredarán este pueblo. Asegurémonos de que no hereden el mismo silencio». Afuera, el sol yacía bajo. Yasmín subió a su coche sin distintivos. Un expediente nuevo yacía en el asiento junto a ella. Otro pueblo, otro nombre, otro sistema. Pero Millstone nunca la olvidaría, no solo porque llevaba una placa, sino porque cuando todo salió mal, se puso de pie. No por sí misma, sino por la verdad. Y la verdad no se inmutó. 3 días después de la asamblea pública, Yasmín Cole permanecía sentada en silencio en una sala de conferencias federal insonorizada, mirando la pantalla de la pared mientras pasaban los documentos. Lo que había comenzado como una operación local para investigar violaciones de derechos civiles en un departamento de policía se había convertido en algo mucho más grande. Corrupción en varios condados, pruebas ocultas, jueces locales sobornados, y un poderoso equipo legal sindical dispuesto a contraatacar con todas sus fuerzas. Pero Yasmín no se inmutó. Lo que nadie fuera de la agencia sabía aún era esto. No había llegado sola a Millstone. Toda la operación formaba parte del proyecto Veredicto Silencioso, una iniciativa federal para exponer abusos coordinados en los sistemas policiales de pequeños pueblos, especialmente aquellos protegidos por décadas de tratos con información privilegiada y política de ricos y ricos. Millstone nunca fue solo un objetivo.
Fue una prueba, y Jasmine la había superado. Pero ahora venía el verdadero giro. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia había ascendido discretamente a Jasmine a un puesto de asesora principal. Ya no se limitaba a recopilar información. Ahora lideraba la estrategia de litigio. Entre bastidores, recopilaba expedientes no solo contra Keller y su equipo, sino también contra la red de facilitadores que los sostenían. Jueces que habían desestimado denuncias válidas sin revisión. Fiscales que se negaron a acusar a agentes abusivos. E incluso un senador estatal cuya campaña fue financiada en gran parte por el mismo sindicato policial que ahora contrataba abogados. Jasmine y su equipo investigaban cada nombre, cada rastro de dinero, cada expediente sellado. Los agentes que la arrastraron hasta la patrulla ahora se enfrentaban a una revisión interna. El oficial Nolan, cuyo racismo casual había pasado desapercibido, se había convertido en denunciante cuando investigadores federales descubrieron mensajes de texto incriminatorios en su teléfono. «Yo no firmé esto», le dijo a Jasmine durante una sesión informativa fuera de orden público. «Nos dijeron que hiciéramos un perfil de las personas que no parecían pertenecer al grupo, y si no lo hacíamos, nos reasignaban. O algo peor». Jasmine le escuchó, no para disculparlo, sino para comprender el ecosistema de miedo y ambición que permitía que la corrupción prosperara. «Aún así, tomaste tu decisión», dijo con firmeza. «Pero ahora tienes la oportunidad de tomar una diferente». Mientras tanto, fuera del sistema, la respuesta del público fue explosiva. Abogados de derechos civiles presentaron demandas federales en nombre de residentes que habían sido detenidos injustamente a lo largo de los años. Jasmine, siempre discreta, proporcionó pruebas censuradas para respaldar varios de estos casos. Un video que mostraba a un adolescente aterrorizado siendo detenido y gritado por 3 agentes por parecer sospechoso se viralizó a las pocas horas de su publicación. Sumado a la investigación de Jasmine, al municipio le resultó imposible negar el patrón de abuso. Los negocios locales, antes silenciosos, comenzaron a disculparse públicamente. Las donaciones a fondos para la reforma de la justicia penal se dispararon. Una iglesia del pueblo cambió su letrero para que dijera: «Habla aunque te tiemble la voz». Pero el giro más profundo se produjo cuando Jasmine recibió un paquete anónimo en la oficina. Dentro había una carta manuscrita y una memoria USB. La nota decía: «Ya no podía soportarlo». El disco contenía una grabación de audio de 2018. El juez Franklin Bowers conversaba con el teniente Keller. Se podía escuchar al juez instruyendo a Keller a eliminar los registros de quejas contra una organizadora comunitaria particularmente ruidosa. «Está haciendo demasiado ruido», dijo. «Hagan lo que tengan que hacer, pero manténganlo en secreto». El organizador falleció semanas después, en un accidente de coche. Muchos lo consideraron sospechoso. Con esta nueva prueba, el Departamento de Justicia reabrió el caso, no solo como homicidio culposo, sino como una posible conspiración para obstruir la justicia. Jasmine, sentada en su despacho, escuchó la grabación una y otra vez. La serenidad en la voz del juez, la crueldad despreocupada. Apretó la mandíbula. No era una manzana podrida, era un huerto. En respuesta, Jasmine ofreció su primera conferencia de prensa pública, no porque quisiera atención, sino porque la historia había crecido demasiado como para ocultarla. Se paró en el podio, elegante con un traje azul marino, mientras los periodistas seguían atentamente cada palabra. «No se trata de un oficial ni de un departamento», dijo. «Se trata de un sistema que, si no se examina, se convierte en su propio depredador. Lo que ocurrió en Millstone ocurre en lugares tranquilos de todo Estados Unidos, donde la rendición de cuentas se considera un insulto y el silencio se recompensa con ascensos». Jasmine negó con la cabeza. «No, me considero una funcionaria pública que hizo su trabajo. Los verdaderos héroes son quienes viven bajo sistemas como este a diario, y aún así encuentran el coraje para hablar, resistir, sobrevivir». Jasmine hizo una pausa. Millstone era solo una pieza del rompecabezas,
y ahora tengo todo un mapa ante mí. De vuelta en la ciudad, el impacto de su trabajo había comenzado a repercutir en la vida cotidiana. Varios oficiales renunciaron. Se nombró a un nuevo jefe de policía interino, una persona externa con experiencia en derechos civiles. Se implementaron políticas obligatorias de cámaras corporales. El centro comunitario local creó una junta de supervisión civil. Yasmine no necesitó supervisar. Confiaba en el trabajo preliminar. En cambio, regresó a su oficina, preparándose para la siguiente misión. Pero incluso con la reforma de los sistemas, no todos aceptaron el cambio. Una noche, al salir del edificio, Yasmine notó neumáticos pinchados en su coche del gobierno. Había una pequeña nota debajo del parabrisas. Sin amenazas, solo 2 palabras. El lado equivocado. Yasmine sostuvo la nota un momento y luego la dejó caer al pavimento. «No hay lado equivocado», susurró. «A menos que le tengas miedo a la verdad». En ese momento comprendió algo más profundo. Desenmascarar el sistema no es el fin. Es solo el principio. Porque por cada asesino abatido, hay 10 más esperando, protegidos por la autoridad y la indiferencia pública. Pero ahora esa indiferencia se estaba desvaneciendo, y Yasmine Cole se había convertido en un nombre que señalaba el cambio, no solo en las políticas, sino también en la voluntad pública. Apenas comenzaba a amanecer sobre Washington, D.C., cuando Yasmine Cole, de pie en la azotea del edificio de la oficina, con un café en la mano, observaba cómo la ciudad cobraba vida. Acababa de cerrar el caso Millstone con un informe federal de 94 páginas que se citaría en las facultades de Derecho durante años. Los titulares ya habían cambiado. Nuevas crisis, nuevos nombres. Pero su trabajo no se limitaba a los titulares. Se trataba de lo que sucedió después de que las cámaras se fueran. Ese momento de tranquilidad cuando un niño entró a la escuela sabiendo que su comunidad finalmente lo escuchaba. Cuando una madre ya no se inmutó ante las sirenas en la noche. Cuando la ley empezó a significar protección, no persecución. Yasmine no era ingenua. Sabía que el sistema no estaba arreglado. Nunca lo estaría. No del todo. Pero se había resquebrajado. Y a través de esa grieta, algo nuevo podía crecer. Mientras contemplaba la ciudad, su teléfono vibró. Un mensaje del señor Torres, desde Millstone. Solo 3 palabras. «Gracias, agente». Sonrió suavemente, recordando la mirada de él aquel día. El dolor, la vergüenza. La valentía silenciosa que necesitó para grabar en lugar de dar la espalda. No tenía placa, ni formación legal, ni poder. Solo su teléfono y su conciencia. Pero a veces, eso es todo lo que se necesita. En un mundo donde la brutalidad policial, la discriminación racial y el abuso sistémico a menudo pasan desapercibidos, la historia de Yasmine fue más que una victoria federal. Fue un ajuste de cuentas moral. Y no solo por los uniformados, sino por cada transeúnte que alguna vez dijo, «No me corresponde». Porque la verdad es que el silencio no protege a nadie. Durante años, Yasmine había entrado en salas donde la subestimaban. Era demasiado negra, demasiado mujer, demasiado serena. Pero tras ese rostro sereno, se escondía una tormenta. Una tormenta alimentada por cada injusticia que había presenciado. Cada familia a la que había consolado. Cada caso cerrado que juró reabrir algún día. No era ruidosa. Era deliberada. Y eso la convertía en un peligro para quienes dependían del caos para mantenerse ocultas. Pensó en la joven que le había preguntado si tenía miedo. Sí, lo había tenido, y a veces aún lo tenía. Pero el miedo no era el enemigo. La apatía sí. Al final, Yasmine no derribó el sistema corrupto de Millstone con una pistola ni una placa. Lo hizo con la verdad y la voluntad de actuar en consecuencia. Y al hacerlo, le recordó al mundo una lección que sigue intentando olvidar. La verdadera justicia no llega cuando los poderosos la permiten. Llega cuando los persistentes la exigen. Si has visto hasta aquí, quizás sientas lo mismo. Quizás hayas visto injusticias donde vives,
Las hayas escuchado en un pasillo, las hayas sentido en una parada de tráfico, las hayas presenciado en una tienda. La pregunta es, ¿qué harás con ese momento? Porque no necesitas ser un agente del FBI para mantener el rumbo. Solo necesitas ver qué está mal y no dejarlo pasar. Me llamo Jasmine Cole y no llevo una placa para sentirme importante. La llevo porque alguien tiene que hacerlo. Si esta historia te conmovió, compártela. Habla al respecto y recuerda, el silencio no cambia nada. Pero puedes suscribirte a Radio Historias de Vida para escuchar más historias impactantes que revelan la verdad, la justicia y la fuerza de la dignidad frente al poder. No solo contamos historias, exponemos el sistema, una verdad a la vez.